Los vectores también cuentan con elementos. Vamos a ver los elementos, los que tenemos por aquí. Y son dos. Está la dirección y está la magnitud. La dirección nos indica el ángulo del vector, si es positivo o es negativo, y la magnitud es simplemente la longitud del segmento. Vamos a hablar primero de la dirección. Una de las maneras más sencillas es medir el ángulo que el vector va a formar con el eje de las X. Hay que trazar una recta paralela. Recta paralela se denomina a las líneas que mantienen una distancia equidistantes entre sí, y aunque prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca llegan a intersectarse. Por ejemplo, estas son esta y esta, serían líneas paralelas, mantienen una distancia entre sí, y por más que la prolonguemos en el espacio infinito, jamás van a llegar a tocarse. Entonces debemos formar el ángulo del vector teniendo como referencia una línea paralela que vamos a dibujar en el origen del vector, que sea paralela con el eje X. Quiere decir, supongamos que este es el vector y tiene una dirección hacia abajo. Vamos a trazar una línea paralela al eje X, siempre partiendo desde el origen del vector y prolongando la línea paralela hacia la derecha. Sería una línea así. Y esto va a formar un ángulo y es lo que vamos a medir. Ya lo vamos a ver más claramente en el plano. Ahora, la magnitud del segmento es simplemente cuánto mide desde el origen hasta la llegada, cuánto mide ese vector o ese segmento. Por supuesto tenemos que usar una regla. Va a medir 3, 4, 5 centímetros, no lo sé, dependiendo de cada vector. Y el ángulo lo vamos a medir con un transportador. Entonces vamos a ver el ejemplo, que lo tengo por aquí. Acá tengo mis reglas y tengo mi transportador. Dice, vamos a primero a dibujar el vector. Nos dice que sea P menos 1, 2 y Q menos 2, 2. Vamos a graficar el vector PQ desde P hasta Q, o sea que P va a ser el origen y Q va a ser el punto extremo o el punto de llegada, y vamos a medir su módulo y dirección, módulo con acento en la O. Ok, vamos a hacerlo. Ya nosotros sabemos, como en el ejemplo anterior, cómo trazar el vector. Entonces nos dice que P va desde menos 1 a 2. Vamos a ubicarnos menos 1 en el eje de las abscisas junto al 2 y vamos a marcar este punto allí. Y Q va de menos 2 en las X, en las abscisas, y menos 2 en las ordenadas. Ahí tenemos nuestros dos puntos. Vamos a trazar el vector que va desde aquí hasta aquí. ¿Y qué dirección va a tener? Hacia allá. Eso ya lo debemos tener claro porque va hacia esa dirección. Recordemos que va desde P hasta Q. Ok, entonces vamos a medir su módulo y dirección. Antes de hacerlo, aquí veo que tenemos un error de tipeo, es vector. Entonces bueno, ya tenemos nuestro vector. Nos dicen que para medir vamos a medir primero la dirección, que es el ángulo, que puede ser positivo o negativo. Nos dicen que tenemos que trazar una recta paralela al eje X. El eje X es este que tenemos aquí, comenzando por el origen y realizando un trazo siempre a la derecha. O sea, el origen del vector es aquí, que es P, y vamos a trazar la línea a la derecha. Entonces vamos a trazar la línea paralela. Acá, si trabajamos con un papel milimetrado, es bastante sencillo porque la línea paralela que tenemos que trazar es esta de aquí, que es paralela al eje X. ¿Sí? Vemos las líneas paralelas en el ejemplo anterior, que son dos líneas que nunca se tocan y por más que se prolonguen, nunca llegan a intersectarse. Entonces tenemos que trazar una línea que comience en el origen del vector hacia la derecha y que sea paralela
con X. Repito, si estamos utilizando un papel milimetrado, ya lo tenemos aquí listo para trazarlo. Pero si no, vamos a tener que utilizar las escuadras. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos esta escuadra y nos ubicamos en la línea de la X, en el eje de las axisas. Tomamos la otra escuadra y la colocamos de esta manera. Y vamos a deslizar esta otra escuadra hacia el punto en donde nos indica el origen. Vamos a acercarlo un poco. Y ahí estamos en el origen. Vamos a trazar la línea comenzando desde el origen y la prolongamos hacia la derecha. ¿Qué tanto? Pues unos pocos centímetros, no tiene que ser tan larga. Ok, ya tenemos la línea trazada, las tenemos allí y vemos cómo se forma un ángulo. Este de acá, para los que no sepan, un ángulo es la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto en común llamado vértice. Concurren quiere decir que se tocan en este punto, entonces esto que está acá es el vértice. Eso es un ángulo. Lo que nos toca es medir cuánto es la amplitud entre esas dos líneas. Para eso tenemos que utilizar el transportador. Lo tenemos por aquí, vamos a acercar de nuevo. Ok, ¿cómo vamos a medir esto? Vamos a colocar el transportador en el centro, en el punto, ¿no?, donde la recta paralela se toca con el origen, o sea, en el vértice. Y la lectura se hará a partir del segmento de la recta paralela, o sea, este que está acá. Vamos a utilizar esta línea como punto de apoyo para medir el ángulo. Y hay una última cosa que tenemos que considerar, y es que cómo vamos a saber que el ángulo es positivo o es negativo. Pues depende del sentido en que se va a medir el ángulo. Si lo hacemos en sentido antihorario, se dice que el ángulo es positivo. Por el contrario, si la medida se efectúa en sentido de giro a las agujas de reloj, el ángulo será negativo. Vamos a imaginarnos acá un reloj. Vamos a imaginárnoslo porque este que estoy haciendo está bien feo. Pero vamos a imaginarlos, ¿no? Aquí tienen las 12. Aquí están las 3. Por acá están las 6. Por acá están las 9. Si la medición se hace en sentido a las agujas de reloj, o sea, en este sentido, el ángulo será negativo. Por el contrario, si la medición se hace en sentido antihorario, el ángulo será positivo. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a tener esto de referencia. Vamos a tomar nuestro transportador y nos dice que vamos a colocar el centro del transportador en el vértice. Vamos a colocar en el vértice justo allí. Vamos a acercarlo más. Lo colocamos en el vértice y vamos a tomar de referencia de medida el segmento o la línea paralela, o sea, esta que está acá. Si ubicamos el transportador en la línea paralela, lo estamos haciendo así, vemos que allí no podemos medir el ángulo, ya que el ángulo se encuentra es aquí. Entonces vamos a tener que voltear el transportador. Lo ubicamos en la recta paralela y en el vértice. Allí yo creo que está bien. Allí tenemos que ser lo más preciso posible. Aquí ya está bien. Entonces llega la hora de la verdad. ¿Cómo vamos a saber qué medida tenemos que utilizar? Si esta, porque vemos que tenemos números en el interior y tenemos números en el exterior. Si estamos utilizando el segmento de la recta paralela como referencia, o sea que tenemos que hacer la medida de este lado. Pero ¿cuál vamos a medir? ¿Por aquí o por aquí?
tenemos que hacerlo en donde la medida comienza en 0. Si vemos aquí, esto comienza en 0 y esta comienza en 180. Entonces obviamente tenemos que utilizar esta medida. Y simplemente verificamos en donde la línea toca la medida que estamos utilizando, que es esta línea aquí que comienza en 0 y dice que es un ángulo de 100, 1, 2, 3 y 4 aproximadamente. 100, 1, 2, 3 y 4, aproximadamente un ángulo de 1,04 positivo o negativo. Estamos haciéndolo en sentido horario, en el sentido en que se mueven las agujas del reloj. Quiere decir que el ángulo va a ser negativo. Recordemos esto, cuando está en sentido horario y cuando lo medimos en sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo. Entonces en este caso, el ángulo que forma la paralela del eje X con el vector que dibujamos tiene una amplitud de menos 1,04 grados aproximadamente. Entonces esa va a ser nuestra dirección, y el módulo es mucho más sencillo de medir. Vamos a quitar esto de acá y vamos a quitar esto de acá, vamos a utilizar esta, y el módulo simplemente es cuánto mide este vector. Vamos a ver cuánto mide. Recuerden que la flechita no la tomamos en cuenta, vamos a tomar el punto este de aquí, giramos un poco y allí está la medida. Vamos a ver cuánto mide. Mide 5,6. Entonces finalmente concluimos, decimos que la dirección del ángulo es menos 1,04 grados dirección del ángulo es menos 1,04 grados, y el módulo también se le conoce como magnitud, es 5,6 centímetros. Y bueno, muchachos, les voy a dejar unos ejercicios propuestos para que practiquen, para que tracen el vector. Les voy a dejar varios ejercicios, varios ejemplos, y van a medir su módulo y dirección. Si no tienen escuadra, cartabón y transportador, pueden usar este programa que estoy usando yo. Se llama, lo voy a colocar por acá, se llama Open Board. Este es el nombre del programa. Es gratuito, pueden descargarlo, pueden hacer los ejercicios allí, si gustan. O si tienen la escuadra, cartabón y transportador, pueden hacerlo en una hoja blanca, trazan su plano cartesiano. También pueden hacerlo en hoja milimetrada, como ustedes gusten. Y bueno, estén pendientes con esos ejercicios propuestos. Un saludo.